Bueno, ahora formalmente quisiera, a nombre del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, dar la bienvenida a este evento de lineamientos del aviso de privacidad, parámetros de autorregulación y certificación, aspectos prácticos y conclusiones que ha organizado el Comité de Derecho Corporativo y Tecnologías de la Información, un evento donde tenemos expositores de primera línea. Ya en unos momentos más nos harán favor de hacer la presentación formal, pero pues siendo ya las 8 de la mañana con 20 minutos, daríamos por inaugurado formalmente este evento y esperemos que sea y cubra las expectativas de todos y cada uno de ustedes. Bien, muy buenos días tengan ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a muy brevemente a presentar a nuestros expositores del día de hoy para lo que es la primera mesa, o la primera parte, que es lineamientos del aviso de privacidad. Va a empezar a platicarnos de este tema el doctor en Derecho Javier Ginebra y posteriormente Rodrigo Hernández. Brevemente y en este momento voy a comentar un poquito de su, muy resumido la trayectoria de ambos, que bueno, seguramente muchos de ustedes conocen o han visto algún libro, alguna publicación del doctor Javier Ginebra. De hecho, así lo conocimos, leyendo alguna de sus publicaciones, y bueno, después tuvimos el honor de que entrara aquí a la NADE y aceptara esta invitación del día de hoy. Él es máster en Derecho Corporativo por la Universidad de Navarra, doctor en Derecho de la Competencia por la Universidad de Navarra, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, socio del área de competencia del despacho Jalife y Caballero, investigador asociado de la CIDAC. Y posteriormente hablará sobre este tema también el especialista en Derecho de la Empresa por la Universidad UP, licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional por la Universidad de las Américas Puebla, gerente del área legal corporativa y jurídico de KPMG Cárdenas Dosal, y es el licenciado Rodrigo Hernández Terán Gómez. Pues muchas gracias por aceptar venir a platicarnos de este tema, de estos lineamientos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero y que entraron en vigor el 17 de abril pasado. Y bueno, pues que tenemos todos que estar muy al día, y aquí vienen sus impresiones sobre estos lineamientos. Adelante, por favor, y muchas gracias. ¿Se oye bien? Pues agradezco a NADE la invitación para impartir compartir esta mesa redonda, ¿no? Esperemos que compense la desmañanada que tuvieron todos ustedes y pues además lo comprimido que tenemos que hacer la sesión, ¿no? Pues yo voy a hablar sobre la constitucionalidad de los lineamientos, ¿no? Porque pues es muy fácil ahora repetirles lo que dicen los lineamientos, ¿no? Para eso pues ya los tienen a la mano, ¿no? Además de que nos van a hablar de eso un poco más brevemente en las próximas pláticas. La constitucionalidad de los lineamientos, además, un poco más a la luz de la reforma que hubo en junio de 2011, ¿no? Que todos hemos escuchado hasta la saciedad sobre los derechos humanos, y también a la luz un poco de lo que ha resuelto la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos permitiera un poco pues
vislumbrar la constitucionalidad de los lineamientos desde el punto de vista de los derechos humanos y pues eventualmente la impugnación de estos lineamientos en los que mi amigo y compañero de universidad Ricardo es experto, ¿no? Me acuerdo que cuando Ricardo era el que nos leía el diario oficial de memoria, porque tiene una gran memoria, cuando estábamos en clase, y bueno, pues, y siempre lo tildábamos un poco de positivista, y la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, pues cambia un poco la positivización que hemos tenido los abogados en el derecho, ¿no? Porque al considerar pues que los derechos humanos y que el sistema jurídico debe interpretarse a la luz de los derechos humanos, pues implica un auténtico parteaguas, ¿no? Un antes y un después, ¿no? Entonces ahora también todos los que litigan, pues ahora en lugar de garantías individuales, pues tienen que hablar de derechos humanos y tenemos que conocer un poco más los derechos humanos, qué dicen los tratados internacionales en materia de los derechos humanos, ¿no? Que además sobre el tema de la protección de datos personales apenas empieza a haber información y jurisprudencia por parte de los organismos interpretadores a nivel internacional, ¿no? Aunque en esto pues México va un poco rezagado y pues creo que nos puede servir de luz, ¿no? Un poco lo que han dicho otros países, ¿no? Aunque no necesariamente lo que dicen otros países es lo correcto, ¿no? A mi juicio, ¿no? Además, creo que otro problema que todos estamos enfrentando es que están llegando cambios y cambios y cambios en nuestra carrera, ¿no? De manera que los que estudiamos en el 89, ¿no? Ya no, los que son de la quinta época, esos yo creo ya ni existen, ¿no? Pero los de la quinta, sexta época, pues han tenido una evolución del derecho pues completamente dinámica. El derecho siempre es dinámico, pero los cambios que ha habido, ¿no? Pues recordemos el cambio al sistema adversarial de justicia penal, las acciones colectivas, la nueva ley de amparo, ahora la ley de protección de datos personales, la oralidad en los juicios civiles y mercantiles, la reforma de derechos humanos y pues las que vienen, ¿no? La fiscal, en las que es un gran experto Ricardo, y además de otras áreas, la fiscal, la energética, ¿no? Otra de mis áreas de especialidad que es competencia económica, pues la de competencia y telecomunicaciones, ¿no? Que se va a publicar seguramente en un par de meses, ¿no? Más las que vienen, ¿no? Entonces creo que estamos todos como pues saturados un poco de tanta información y de tanta actualización que necesitamos, ¿no? Y en ese sentido, pues los pláticas como esta, pues creo que nos vienen muy bien, ¿no? Y los que no se certifiquen en la ANADE, pues mejor que lo hagan, ¿no? Porque si no, pues su título va a servir nada más de puro adorno, ¿no? Bueno, pues que sabemos todos lo que nos dice la reforma de los derechos humanos, ¿no? Que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Y que los derechos humanos se tienen que interpretar de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Eso qué quiere decir? Pues desde la óptica del análisis de la constitucionalidad de los lineamientos implica lo que se llama el test balance o la ponderación de derechos. Cada vez más, si ustedes ven las sentencias de la Corte Interamericana, de otros tribunales internacionales, ¿no? de la Corte Europea de Derechos Humanos, de por ejemplo el Tribunal Constitucional Español, pues cada vez es más común el análisis, ¿no? de la ponderación de los derechos, ¿no? Porque pues a veces se considera que unos derechos están pues por encima de otros, ¿no? O hay que ver en una situación particular pues qué derechos deben prevalecer sobre otros, ¿no? Aunque a veces esta ponderación creo que no es válida. Por ejemplo, cuando fue el tema del aborto, pues el tema del derecho a la vida no se puede ponderar con otros derechos, ¿no? Porque si no existe ese, no existen los demás. Pero en muchos otros ámbitos sí es válida esta ponderación. ¿Cuáles son los derechos humanos que hay que ponderar cuando estamos en el tema de los lineamientos de privacidad de datos personales? Pues son el de la inviolabilidad de la correspondencia, ¿no? Que está en el artículo 16, la propia protección de los datos personales y pues el derecho a la intimidad y a la propia imagen, ¿no? Son como
los 3 o 4 derechos que hay que ponderar en la balanza, ¿no? Para ver cuál debe prevalecer sobre los otros. El derecho a la intimidad, pues normalmente se ha visto como pues el derecho a tener una esfera de protección pues muy, muy personal, ¿no? En la que nadie se puede o se debe meter. ¿Por qué? Pues porque la persona es dueña de sí misma, ¿no? Y tiene tiene derecho, ¿no? A manifestar esa personalidad, esa propiedad que tiene sobre su propia persona, solo a las personas que le interesen. Entonces, en el derecho a la intimidad, lo que importa es el contenido de qué es eso que tenemos hacia adentro. Es decir, no, si por ejemplo, pues visto de determinada manera, pues eso no forma parte de mi intimidad. ¿Por qué? Pues porque, digamos, es parte de nuestro tráfico jurídico, ¿no? Y cualquier otra persona, pues que ahorita los que están aquí, pues los vemos, ¿no? Y podremos decir o podrán pensar, está muy bien vestida, no está muy bien vestido, o de plano, ¿no? Y algunas que luego no tampoco, casi parece que no estén vestidas, ¿no? Bueno, pues esto checar hacia adentro, hacia afuera, no forma parte del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es lo que yo tengo hacia adentro y que solo manifiesto hacia quienes yo quiero, ¿no? O que inclusive pues tampoco debiera manifestarlo externamente. Entonces, en el derecho a la intimidad importa mucho el contenido, importa mucho el contenido de qué es lo que yo tengo hacia adentro, ¿no? En cambio, en el caso de la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, ahí lo que importa es el medio a través del cual se difunde. Es decir, si yo estoy hablando a través del celular, ¿no? Y me interceptan la llamada, ¿no? O estoy en el trabajo, envío un mail, ¿no? Y pues el sistema de la empresa reproduce, ¿no? Los mails con los cuales yo me comunico, que pueden ser de asuntos personales o de no asuntos personales. Pues bueno, si esa intercepción es de manera ilegal o ilegítima, ¿no? Que en principio también dice la Corte Interamericana que pues no es un derecho absoluto, pero en principio no puede haber intromisiones arbitrarias en ese derecho, pues ahí tendremos otro derecho que hay que ponderar junto al derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad es aquello que yo tengo que puedo o no puedo manifestar, ¿no? Luego el derecho a la intimidad es el derecho de la libertad de correspondencia, de la inviolabilidad de correspondencia, es cómo se difunde ese medio. Si ese medio se difunde de manera ilegal, ¿no? O de manera que implica una intromisión, no una intromisión arbitraria, sino una intercepción arbitraria, ahí podría haber una violación a ese derecho. Luego, otro derecho que hay que ponderar, pues es el derecho, y aquí es donde entran propiamente la protección de los datos personales. La protección de los datos personales tradicionalmente se había interpretado como parte del derecho a la intimidad, ¿no? Pero actualmente, con la reforma que hubo en materia incorporando la protección de datos como derecho humano, y si ustedes ven las sentencias que ha emitido la Suprema Corte en materia de derecho a la intimidad, al principio el derecho a la intimidad solo se reconocía como eso, como la protección que yo tengo a hacer de mis cosas, ¿no? Lo que yo quiero sin que hacia afuera se me pueda detener o controlar, ¿no? Pero ese derecho se ha ido ampliando en la propia interpretación de la Suprema Corte, en la misma forma en que han hecho otros tribunales de otros países, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, sobre todo la sentencia que fue a nivel internacional, pues un parteaguas, fue una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional alemán en 1983, donde se resolvía la constitucionalidad o no del derecho al censo, ¿no? Que toda la información que nosotros teníamos que proporcionar para lo que sería el equivalente a la información económica del INEGI, si era constitucional o no, y en ese momento se determinó que era inconstitucional, pero surge o entra a la luz un nuevo derecho, que era, dentro del derecho a la protección de datos personales, el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, el derecho a que yo pueda controlar lo que se dice de mí, ¿no? Porque pues ahora todos nosotros pues somos objeto, y la persona es objeto somos muy vulnerables, ¿no? Respecto a lo que se sabe de nosotros, ¿no? Yo me casé hace 1 año y 3 meses, y pues todo mundo me mandaba
mails constantemente. Yo al Facebook no me meto mucho, pero sí estoy en Facebook, pero constantemente me decían, oye, ¿qué tal está Cancún? Y yo, pues, ¿cómo saben? ¿No? Bueno, pues que mi esposa mandaba la información, la subía a la red cada medio minuto, ¿no? Menos mal que de leche conyugal no decía nada, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa? Porque todos estamos, pues, profundamente vulnerables, ¿no? Porque, pues, suben a la red información nuestra de la cual no sabemos, ¿no? Ahora que también sigo con emociones fuertes porque el jueves me avisaron de que voy a ser papá y el sábado se muere mi mamá, pues un hermano mío me dice, vamos a tomar una foto de tu mamá, ¿no? Y yo a todas mis hermanas le dice, oye, no seas, somos españoles, dice, no seas bestia, ¿no? Porque luego además en una de estas a lo mejor hasta se le ocurre subirla a Facebook, ¿no? Pues eso es una muestra de lo vulnerables que somos. Entonces, la ley de protección de datos personales, antes la reforma constitucional en materia de protección de datos personales, amplía este derecho a la intimidad para también poder controlar, ¿no?, aquella información que otros tienen de nosotros, ¿no? Porque, pues, así como antes decían que lo que se hace en Las Vegas queda en Las Vegas, pues ahora hay algunos autores que dicen lo que se hace en Las Vegas queda en YouTube, ¿no? Entonces, como queda en YouTube, pues somos profundamente vulnerables, ¿no? Por esta razón hay que añadir, ¿no?, a los intereses en juego a los derechos en juego que hay que evaluar, el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, también el derecho a la protección de datos personales, digamos, en donde juega un papel el derecho a la autodeterminación informativa, ¿no?, que es el que todo aquello, que tengamos control, ¿no?, sobre las bases de datos, sobre todo lo que otros dicen de nosotros, ¿no? Y bueno, también el cuarto derecho que hay que interpretar en esta evaluación es el derecho al honor, ¿no?, el derecho a la fama, ¿no?, que esto es la imagen que otros tienen de nosotros, ¿no?, que esta tiene también una vertiente patrimonial, ¿no? Y pues otro derecho que ya no está directamente vinculado y que por esto creo que mi amigo el doctor Reyes Kraft creo que apoya la idea de que la protección de datos personales no esté vinculada al mismo IFAI porque se trata de un derecho muy distinto, pues es el derecho a la información, ¿no? El derecho a la información, en cierta manera, es un derecho todavía que no embona muy bien, ¿no?, con el de la protección de datos personales, porque uno es un derecho a que se sepa todo, ¿no?, y el del otro es el derecho a que no se sepa nada. Entonces es un poco complicado que en una misma autoridad estén esas dos facultades y esos dos derechos, ¿no? Sería como que sería un poco absurdo, ¿no?, que el derecho a la educación, ¿no?, y el derecho a que no se sepa lo mismo, pues estuviera en la misma autoridad, ¿no? Son como derechos muy contrapuestos, ¿no? Entonces, dicho esto, que son los intereses, bueno, más que los intereses, los derechos que hay que tener en juego cuando se evalúa el límite y alcance de la protección de datos, en esa misma línea hay que ver los lineamientos del aviso de privacidad. ¿Son constitucionales o no son constitucionales? Bueno, primero hay que analizar estos 5 derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de información, para ver cuál debe prevalecer, ¿no? Esto, digamos, en una primera vertiente. En una segunda vertiente está si los lineamientos son constitucionales o no desde el ámbito del reparto de competencias a nivel constitucional, ¿no? Y desde esta óptica, pues todos sabemos que pues las facultades que no tiene la federación las tienen las entidades federativas, las facultades que no tiene, más bien que tiene el Poder Legislativo, el Poder Legislativo puede acotar las facultades del Poder Ejecutivo, ¿no? Y las facultades del Poder Ejecutivo no son omnímodas, ¿no?, y tienen como límite pues los propios parámetros, ¿no?, que le fija el Legislativo y obviamente la Constitución, ¿no? Entonces, desde esta óptica, pues los lineamientos ni siquiera son un ejercicio de la facultad reglamentaria, porque fueron promovidos, ¿no?, por la Secretaría de Economía. Entonces, pues aquí ya tenemos un primer problema, ¿no? Un primer problema que son los lineamientos que ni siquiera están emitidos por el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora bien, uno puede decir, ¿es constitucional que la Secretaría de Economía ejerza facultades o que el propio Poder
que la administración pública, y no solo el Ejecutivo, ejerza facultades reglamentarias. Y digamos, sobre todo ahí lo que cambió un poco la interpretación, pues fue sobre todo la Ley Federal de Metrología y Normalización. Con la Ley Federal de Metrología y Normalización, las propias secretarías, las propias dependencias pueden emitir las facultades, digamos, de regulación técnica de los sectores sin que tenga que ser directamente emitida por el Ejecutivo Federal, ¿no? Y aunque al principio había mucha resistencia, ¿no?, a que pues las secretarías o las dependencias emitieran facultades pues reglamentarias, ¿no?, realmente reglamentarias, sin que fueran emitidas por el Ejecutivo, la interpretación que ha ido haciendo la Suprema Corte, ¿no?, cuando se ha discutido la constitucionalidad de la Ley Federal de Metrología y Normalización, es que sí tienen estas facultades, ¿no? Sí tienen estas facultades, aunque, ¿no?, también están sujetas al principio de legalidad, ¿no? Y pues es como una camisa, ¿no?, que se le pueden hacer a esa camisa lo que se quiera, ¿no?, pero siempre y cuando no se le haga más grande ni más pequeña de lo que permite la propia camisa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el secretario de Economía sí creo que sí tendría facultades para emitir los lineamientos, ¿no?, porque el propio reglamento de la Secretaría de Economía, la ley se lo permite, y creo que difícilmente prosperaría desde el punto de vista del reparto de competencias alegar que estos lineamientos son inconstitucionales por haber sido emitidos por el Secretario de Economía. Si hubiera sido emitido por el Director General de Normas, como se dio durante algún tiempo, posiblemente habría más argumentos para defender esa inconstitucionalidad, ¿no? Pero donde sí creo que hay bastantes elementos para atacar de inconstitucionalidad los lineamientos, y que en eso no me voy a poder extender porque pues la plática es muy corta, pero después al que le interese le puedo mandar lo de la presentación, que como es muy larga al final no me he podido basar en ella, pero les puedo mandar la presentación, y de esto va a salir un artículo seguramente en Abogado Corporativo en el próximo número, en la revista. Creo que sí, los lineamientos, hay suficientes elementos para impugnar la inconstitucionalidad, ¿no? Si la analizamos desde el punto de vista de los límites que ha interpretado la Corte, tiene el Ejecutivo, ¿no?, respecto a la facultad, respecto al ámbito de ampliar las facultades que establecen las leyes, ¿no? Creo que sí hay suficientes elementos. Y también, si analizamos la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego tampoco cambia tanto la interpretación que ha ido haciendo la Suprema Corte, luego tampoco cambia tanto, así como la reforma de junio de 2011, creo que va a cambiar algunas cosas, o está cambiando muchas, sobre todo desde el punto de vista de chip, ¿no?, que tenemos que hablar ya todo en clave de derechos humanos, pero los derechos humanos ya estaban establecidos bajo el nombre de garantías individuales, ¿no?, y que ahora se les va a llamar derechos humanos. Hay algunos derechos humanos que se adicionan, ¿no?, y hay que ver si hay tratados internacionales que amplíen o que nos puedan dar más herramientas, pues, para impugnar o para proteger nosotros a nuestros clientes, ¿no? Eso sí creo que hay que tenerlo prendido, hay que tener prendido el foco en esa línea. Pero lo demás no creo que vaya a cambiar tanto las cosas. Pero, ¿qué resuelve o qué ha resuelto la Corte Interamericana que podría llevar a la inconstitucionalidad de los lineamientos? Bueno, la Corte Interamericana dice que los derechos son progresivos, ¿no?, con lo cual, una vez que se ha reconocido un derecho, no se puede ir atrás, ¿no?, dar marcha atrás en la protección de esos derechos. Bien, en la interdependencia, ¿no?, esto es una cosa que hay que ver, y que creo que en esto es otra cosa por la que se podría alegar la inconstitucionalidad de los lineamientos, es que los límites a los derechos tienen que establecerse por los medios menos restrictivos posibles. Es decir, si hay opciones A, B, C para restringir los derechos, tienen que establecerse por los medios menos restrictivos posibles. Es decir, tiene que haber una proporcionalidad en los límites que se establecen a los derechos. Y desde aquí creo que posiblemente los lineamientos, ¿no?, al establecer pues 3 tipos de avisos de privacidad y pues una auténtica cacería de brujas sobre
sobre las empresas, creo que por ahí, ¿no?, se podría alegar que estos lineamientos son inconstitucionales porque pues restringen, ¿no?, la esfera y establecen mecanismos, digamos, demasiado gravosos, ¿no?, al limitar pues derechos que efectivamente no son absolutos, ¿no?, y que se deben ponderar junto con otros derechos, ¿no? Pues por mi parte es todo y bueno, cualquier pregunta que haya después, con mucho gusto la resolvemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y sí, las preguntas y respuestas ahorita al final de este módulo las vamos a abrir ese momento. Y muchas gracias, Javier. Adelante, por favor, Rodrigo. Gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la invitación por parte de la NADE para estar con ustedes el día de hoy. En términos muy generales les vamos a platicar todo este tema de la ley de datos personales, qué ha pasado con los nuevos lineamientos, cuál ha sido nuestra visión como firma con nuestros clientes, con las empresas, qué impactos acarrea esto, ¿no? De manera muy general les vamos a platicar, si quieren, ahorita vamos trabajando sobre la presentación. ¿Dónde surge todo esto, no? En un inicio podemos ver que arranca desde un tema constitucional, como bien lo comentaba Javier, reformas desde abril de 2009, cuando hablamos que se le daban facultades al Congreso para legislar en materia de datos personales, ¿no? Tomando esto como referencia, hubo unas reformas en 2007, cuando se incluyó todo el tema de transparencia, acceso a la información, se incluyó un componente de datos personales en la reforma del artículo 6º constitucional, el cual en su momento fue cuestionado porque decían que el Congreso no tenía facultades para legislar esta materia, tema subsanado posteriormente en 2009. La primera reforma se realiza el artículo 73, como muchos sabrán, para dotar al Congreso de estas facultades. Posteriormente, el 16 de junio de 2009, se realiza la reforma al artículo 16 constitucional. La relevancia de ello es muy alineada a lo que comenta Javier. Los datos personales pasa a ser un tema que en algunos momentos se platicó como pudiera entrar como un simple decreto o algo por el estilo, y se convierte precisamente en un tema de derechos humanos, ¿no? Esto a la par se publica posteriormente en 2010 una ley que tuvo muchos componentes de derecho internacional, estuvo un involucramiento bastante importante de la legislación española, APEC, hay algunos aspectos que podemos rescatar en la legislación, ¿no? Posteriormente se publica el reglamento, el cual para muchas empresas fue, digamos, de gran utilidad porque vino a dejarnos cosas mucho más claras, ¿no? A temas tan importantes como no entendíamos cuándo era un uso exclusivamente personal de los datos, ya la ley, ya el reglamento nos lo viene a aclarar de forma más puntual, nos habla de componentes importantes como es cómputo en la nube y ciertas disposiciones que se vuelven más claras para el saber cómo implementarlo y no únicamente quedarnos con ese enfoque como muchas empresas lo tenían. Sale una ley, viene con multas muy grandes, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Se hablaba de un reglamento, circularon no sé cuántos reglamentos, todos decían, este es el bueno, pero bueno, al final del día se publicó algo que sí nos apoya mucho para el andar de la compañía, ¿no? Posteriormente se publicó los criterios para el tema de medidas compensatorias, los cuales en algunos casos no hemos visto que se hayan implementado al día de hoy. Y lo más reciente y lo que nos ocupa el día de hoy, los lineamientos publicados el 17 de enero de 2013, que han entrado en vigor apenas hace un par de días, semanas, ¿correcto? ¿Qué ha entrado en vigor? ¿Qué tenemos que tener en cuenta o, como diríamos, bajo el radar, ¿no? Las fechas importantes. 6 de julio de 2010, entra en vigor la ley. 6 de julio de 2011, el primer deadline que teníamos, ¿no? Para dar a conocer el aviso de privacidad y designar a un responsable al interior de la organización que se haga cargo del tema de datos personales. Esto es un tema bastante importante, digamos, en primer término, los que han implementado los avisos de privacidad en organizaciones saben el esfuerzo que implica esto. No es una labor de 3 minutos, no es el aviso de privacidad que uno puede comprar en la página de internet por 500 pesos, sino realmente hay un componente de capital humano, capital económico que se tiene que invertir y un trabajo en conjunto de una organización. Es por eso siempre que decimos el aviso de privacidad es un traje a la medida. Cada canal, cada titular tiene que ser acorde. Segundo tema, designar a un responsable al interior de la organización.
Siempre lo vemos que cuando todo marcha bien, todos se quieren ser el responsable. ¿Quién es el privacy officer en la compañía, no? Dice, automáticamente se cuelgan el gafete. El día que llega una solicitud de derechos ARCO, nos ha tocado que dicen, bueno, le llega, no sé, al director general, lo ve y dice, bueno, es un tema de derechos, algo, bueno, forward al abogado, ¿no? El abogado lo ve y dice, no, pero este es un empleado, forward a recursos humanos. Recursos humanos lo ve y dice, no, pero como es de sistemas, sistemas lo sabe todo, forward a sistemas, sistemas lo ve y va a decir, ¿saben qué? Como es un tema que implica sistemas y demás, yo no puedo liberar ninguna información sin el visto bueno de dirección general. Ya en eso ya vemos cómo se redució todo el esquema de responsabilidad, ¿no? ¿Quién fue el responsable? ¿Quién era el que tenía que estar velando por las diversas obligaciones que prevé el reglamento? Es donde queda ese vacío, ¿no? Posteriormente, como lo comentábamos, se publica el reglamento y en enero un deadline importante, fecha a partir de la cual pueden ejercer los derechos ARCO, los titulares. Esto ha sido, digamos, una actividad que todas las compañías pequeñas, grandes, medianas, muy grandes deben de tomar en cuenta. ¿Cómo vamos a responder? No es únicamente en muchos casos la visión que están teniendo muchas empresas. Bueno, es contestar una solicitud, dame las copias de mi acta de nacimiento, te las mando, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, casos prácticos que vemos? ¿Qué pasa cuando un currículum, un solicitante de empleo te escribe para oponerse al tratamiento de sus datos? En algunos casos es muy fácil el ejercicio. Bueno, se voltea al área de recursos humanos, lo mete en la trituradora de papel y se acabó, ¿no? ¿Cómo generas evidencia suficiente conforme al reglamento? Que el reglamento te establece la carga de la prueba a ti responsable. ¿Qué pasa cuando esa cartera, ese currícula que tienes tú, la compartes cada 3 meses con diferentes empresas del gremio? Son aspectos que tienes que tomar en cuenta. ¿Tienes visibilidad dónde llegó la información, con quién se comparte? Aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Y por último, fecha importante, 17 de enero de 2013, con la publicación de los lineamientos. A ver. Eso. Contenido del aviso de privacidad. De manera, digamos, muy general, nos vamos a lo que nos establecía el artículo 16 de la ley y nos decía, bueno, ¿qué debemos de comprender en el aviso de privacidad en términos muy generales? Identidad y domicilio del responsable. Finalidades del tratamiento de los datos, ¿no? El reglamento luego vino a decirnos, distingue de las finalidades primarias y secundarias, mas no explicaba tan a detalle cómo debíamos de considerar esto. Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos, los medios para ejercer los derechos ARCO, ¿no? En algunos casos veíamos que dicen, por favor, si tienes alguna solicitud de derechos ARCO, presentarla por correo certificado en nuestra oficina de Tapachula, ¿no? O presentarte en la oficina de Reynosa, ¿no? Y era una empresa que estaba en México. Transferencia de datos, puntos importantes, ¿no? Muchas empresas decían, no indicaban una transferencia de datos en sus avisos de privacidad, mas sin embargo, al analizar la operación veíamos que sí se transferían datos con empresas del grupo a nivel nacional, a nivel internacional, y eran situaciones que sí se debían de haber previsto. Y procedimiento y medio para comunicar cambios al aviso de privacidad. Esto resultaba de suma importancia, ya que en algunos casos lo que se preveía era que decían, bueno, uno le dan a conocer un aviso de privacidad. Posteriormente, a uno le empiezan a llegar publicidad, le empiezan a llamar a su teléfono y demás, y cuando uno pregunta, dice, oye, pero el aviso de privacidad que yo di mi consentimiento no decía temas de mercadotecnia. Ah, no, es que nuestro aviso de privacidad cambió. ¿Y cómo cambió? ¿Dónde yo lo iba a conocer? Bueno, es que, mira, tienes que entrar, como siempre les digo, tenías que entrar a nuestra página corporativa, en el link que dice privacidad, dar doble clic, de ahí te va a abrir otra página, te vas a ir hasta abajo de esa página y donde hay un candado, le das clic y ahí te va a decir, nuestro aviso de privacidad ha cambiado, ¿no? Bueno, salvo que seas el programador de la página, nunca te ibas a enterar de este cambio, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que nosotros vemos de manera muy general que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Comentaba Javier hace unos momentos, desde el punto más básico, ¿cómo se van a llamar los avisos de privacidad, ¿no? Partíamos de la ley, partíamos del reglamento y decíamos, hablamos de aviso de privacidad completo, el corto y el simplificado, ¿no? Luego de repente vemos los lineamientos y nos hablan de un aviso de privacidad íntegro.
¿A cuál tomamos, como diríamos, a cuál le vamos a poner atención? ¿A la ley, al reglamento, a unos lineamientos? Si nos vamos por un tema de jerarquía de leyes, pues bueno, nos tendríamos que ir a la ley y al reglamento, ¿no? Más sin embargo, son análisis que están haciendo a veces las empresas. Bueno, ¿en qué me afecta que le diga íntegro en lugar de completo? Bueno, no pasa nada, inclúyelo, ¿no? Pero son aspectos a tomar en cuenta, cuando a veces podemos encontrar esa discordancia entre un lineamiento, entre una ley y entre un reglamento, ¿no? Características del domicilio del responsable. Acá ya es muy puntual los lineamientos de que ya no es únicamente decir, nos encontramos sobre Periférico Sur, ¿no? Y dices, bueno, tendrá que contratar un ejército de peregrinos para que vayan oficina por oficina viendo dónde está el responsable, ¿no? Aquí ya es mucho más puntual. Indica calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, etcétera, ¿no? Especificación de los datos sensibles. Ya no podemos implementar podemos recabar datos sensibles como por ejemplo religión, preferencias sexuales, entre otros datos. Ya eso está, digamos, prohibido con estos lineamientos. Ya tenemos que ser sumamente puntuales cuando estamos pidiendo datos sensibles, especificarlos en el aviso. Determinación de finalidades. Ya tenemos que hacer esa división de cuáles son las finalidades primarias, entendiendo por las finalidades primarias aquellas que digamos es un must para la prestación del servicio. Quizás hablamos de un aviso de privacidad para empleado, pues bueno, puede ser el tema del contrato laboral correspondiente, prestaciones mayores a ley, la apertura de una cuenta de nómina. Oye, yo titular me opongo a las finalidades primarias, lo siento, ¿cómo te voy a contratar como empleado si no podemos firmar un contrato, si no te puedo dar una cuenta de nómina, un seguro de gastos médicos mayores? Más sin embargo, ¿cuál puede ser una finalidad secundaria para ese mismo empleado? Invitarte a eventos de la empresa, poner tu nombre cuando cumplas ciertos años en la empresa, que aunque no lo crean son temas que a veces atañen a las empresas que dicen, oye, es que no me gusta que publiques, que diga, ya cumplió Guadalupe 25 años en la empresa, ¿no? Porque automáticamente los contadores se van a poner a ver 25 años, pues no tiene 30 años, ¿no? Entonces son temas que nos tienen que se empiezan a concientizar las empresas, ¿no? Especificación de las transferencias. Ya tenemos que indicar a quién transferimos los datos, si son transferencias nacionales o internacionales. Y hay que ser muy puntuales, decir, oye, puedo transferir los datos a autoridades federales, municipales, a mi casa matriz, a las empresas del grupo, a alguna empresa que no tenga relación con el grupo corporativo, etcétera, ¿no? Y en su caso tendremos que tener cuidado si tenemos que obtener el consentimiento de la persona a estas transferencias en específico. Un punto importante es la famosa revocación del consentimiento, el cual hasta cierto punto todavía con el IFAI no llegamos a ese punto de encuentro que decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una revocación del consentimiento y un derecho arco, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, una oposición, una cancelación, podríamos empatarlo una revocación del consentimiento, más sin embargo, con los lineamientos te dicen, bueno, tú tienes la posibilidad de, digamos, si te arrepientes, que des tu consentimiento al aviso de privacidad, entre los 5 días después digas, no estoy de acuerdo. Esa sería una revocación de tu consentimiento al aviso de privacidad. Derechos arco los vamos a seguir manejando de la forma que se han venido manejando desde un inicio. ¿Qué más podemos ver acá? Ha sido el tema del procedimiento de atención de derechos arco. Ya no es suficiente con que pongamos, podrás ejercer tus derechos arco previo envío de un correo electrónico a tal dirección. Ya tenemos que especificar a la persona qué pasa. Primero mandas tu correo, yo te respondo, va de vuelta, te pido una identificación, tengo tantos días para ejercitarlo, te voy a confirmar. Todo eso ya lo tenemos que delimitar en el aviso de privacidad. Para páginas de internet, web beacons, IP address, tecnologías similares, ya tenemos que revelarlo porque sí estamos recabando datos personales. Especificación cuando se traten de finalidades de estadísticas históricas y de mercadotecnia. De igual manera, tenemos que hacer la aclaración correspondiente. Prohibición a las casillas preseleccionadas. ¿Qué quiere decir? Que nos aparezca un aviso de privacidad y ya todas las autorizaciones ya aparezcan con la palomita.
Eso es lo que tenemos que darle la opción al titular. Lo que platicábamos del derecho de autodeterminación informativa es precisamente esto. La persona puede y debe elegir a qué va a ser sujeta el tratamiento de sus datos. Ya como podemos ver, se trata de un tema más enfocados a los titulares y ya no podemos remitir, como en algunos casos de Tectabelify, que hacía referencia a un aviso de privacidad corto a una página web o a una cierta dirección. Uno hacía clic ahí y lo llevaba al Universal, al Reforma, etcétera, ¿no? Eso ya no podemos. ¿Cómo nos impacta los lineamientos del aviso de privacidad? Acá es términos muy generales que vemos que el reto que enfrentan las empresas. Revisión y actualizar lo ya implementado. Evidentemente se trata de un tema de costos. ¿Qué pasa con las empresas como nos tocó que decían, no, ya acabo en enero de implementar y sale esto para abril? ¿Tengo que cambiar? ¿No tengo que cambiar? ¿Voy a revisar lo ya hecho? Es muy diferente a veces los volúmenes de una MIPYME a una empresa grande. Oye, una implementación de los acrílicos, porque se nos ocurre imprimir todo en acrílico, va a ser un costo exorbitante, ¿no? Los costos adicionales que van con ello. Un mayor control interno. Esto lo ponemos de forma que esto nos puede permitir, la visión que nosotros compartimos es, véanlo como un proceso de revisión. En muchos casos lo que hemos visto que las empresas sí habían implementado y decían, nosotros ya cumplimos desde el reglamento, pero de repente entra uno a revisar y dice, ¿qué crees? Fíjate que en el área de atención a clientes tienes el aviso de privacidad para empleados. En el baño, en lugar de tener para visitantes, tienes para becarios. O sea, hay veces que tener este proceso de revisión es bastante sano. Y, por ende, la supervisión en la implementación de estos nuevos avisos de privacidad. Como podrán ver en algunos casos de lo que nuestros avisos de privacidad los vamos a tener que hacer con mucho detalle, mucho cuidado a ciertos aspectos. Si ven los lineamientos, ya hacen un aviso de privacidad, conforme a lineamientos, cubriendo todos los aspectos y viéndonos muy genéricos, van a acabar con un documento como de 6 hojas aproximadamente. ¿Cuál es el reto que tenemos que ver? Es de qué forma pueden ustedes minimizar eso para que sigan cumpliendo con la ley y no genere ese efecto, digamos, adverso como con clientes, que en muchos casos es la mecánica. Oye, yo le presento, aparte de un contrato de prestación a un cliente, le presento un documento de 6 hojas y le digo, este es mi aviso de privacidad, automáticamente se van a aterrar o no me lo van a firmar, ¿no? Entonces son preguntas que nos tenemos que ir planteando. ¿Qué más? Sanciones económicas. Acá ya no es nada nuevo, no ha habido reformas en este aspecto ni nada por el estilo. Son temas que únicamente decimos nosotros que se deben de tomar en cuenta. Las multas, como saben, van desde los 100 hasta los 320,000 salarios mínimos, es decir, 20 millones de pesos, se pueden duplicar. En caso de datos sensibles, automáticamente nos vamos al doble. Punto que ha sido un parteaguas es ya se detonó la primera multa en materia de datos personales para una empresa por no contar con un aviso de privacidad en diciembre pasado de aproximadamente 2 millones de pesos y se viene una segunda multa, se indica que es para un banco de cerca de 15 millones de pesos. Mismo mecanismo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Hay dos aspectos. Primero, sí estamos viendo un actuar de la autoridad. Y por otro lado también nos está dejando ver que sí este es un componente cultural. ¿Por qué? Porque a diferencia de una multa del SAT, por ejemplo, son multas que las empresas no están combatiendo. ¿Por qué? Principalmente, ¿cuál es la imagen que yo mando a mis clientes, a mis proveedores, al combatir un tema que es en pro de ellos, ¿no? Temas que tenemos que tener en cuenta. Puntos importantes a tomar en cuenta es cómo fundará y motivará sus sanciones el instituto. Dentro de los aspectos más importantes que vemos nosotros es la naturaleza del dato. Hay que nos lleva a nosotros empresa, tengamos cuidado con la información que estamos recopilando. En algunos casos sí se tiene ese nivel de visibilidad cuando preguntamos ¿por qué recabas datos sensibles? En otros casos no se tiene ni idea o es como nos han dicho, es que es el formato que la UGIS en el 80 hizo y era buenísimo y ese formato no se ha cambiado desde 1980, ¿no? El carácter de la acción, ahí vamos a ver temas de medidas de seguridad. Hagamos esas preguntas. ¿Realmente
tengo un esquema de protección al interior de la organización. En muchos casos hemos llegado y dicen, bueno, es que esto es como Fort Knox, todo es un firewall, sistemas, contraseñas y demás, y de repente preguntas, oye, ¿y ese cuarto que está así borrado de cajas al final del pasillo que la puerta está rota? Ahí están los expedientes de los empleados. Oye, espérate, ¿cuánto tiempo los guardas? No sé, o los mando a Toluca y ahí se quedan en el olvido, ¿no? Y se va acumulando y acumulando y acumulando información. Y por último, punto importante es la capacidad económica del responsable. ¿Qué pasa cuando estamos señalando en un aviso de privacidad a un grupo corporativo? Es muy diferente que vengan a determinar una multa a un grupo corporativo que cuando vienen a determinar una multa a una prestadora de servicios. Segmentas el riesgo, o sea, son aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Como diría Arturo, para los malhechores, las penas corporales, ¿no? Acá vemos, a diferencia del resto del mundo, en México sí hay penas corporales, principalmente para quienes, para los que generen vulneraciones en sus mismos sistemas con el fin de venderlos, va a haber tema de prisión de 3 meses a 3 años de prisión, 6 meses a 5 años de prisión al que a través de medios engañosos estén recabando datos personales. Automáticamente si los datos que se están recabando son sensibles, las multas se duplican, ¿no? ¿Qué aspectos vemos que pueden impactar en las compañías? Y es, digamos, lo que vemos, la percepción de las empresas. Evidentemente puede haber temas de acciones legales por daño moral. Nuevos delitos, pues bueno, ya estamos en el tema de hackeos anónimos, rebeliones, etcétera, y hay que tener cuidado con esos aspectos. Nuevas multas por parte del regulador. Nuevas obligaciones, evidentemente es un tema de compliance que nos implica costos asociados en capital humano y económico. Y unos aspectos que, digamos, hemos visto con todas las empresas hay aspectos que dicen, no puedo con estos. Digamos, puedo con las acciones legales, nuevos delitos, las multas, las obligaciones. Lo que nunca vamos a poder es con una publicidad negativa, un periodicazo, o con una pérdida de desconfianza de los clientes y los empleados. No salir en los medios, que andemos en Twitter y demás, es un tema que todas las empresas es en esos puntos en los que han coincidido. No podemos caer en esos esquemas, ¿no? Sugerencias en torno a la implementación, rápidamente. Lo que hemos platicado, revisen los avisos de privacidad que tengamos. Revisar si los procesos han cambiado, utilícenlo como un proceso de actualización de los avisos. Hay veces que ya hemos entrado en nuevas tecnologías. Revisar y actualizar el procedimiento de atención de derechos ARCO. Actualizar en caso de ser necesario las políticas de privacidad. Un monitoreo correcto de los avisos, de la implementación correcta de los avisos de privacidad. Y por último, trabajar en cuanto a las medidas de seguridad, ¿no? Que es el siguiente deadline que tenemos para junio de 2013. Y con esto prácticamente sería todo de mi parte, Arturo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros dos expositores. Me parece que para abrir las preguntas y respuestas, únicamente un par de comentarios. Que bueno, en relación a lo que nos comentó Javier, pues ahora tenemos que efectivamente cambiar el chip, que nos quede muy claro el tema de los derechos humanos en relación con este tema. El enfoque cambia, obviamente tenemos también que ver los lineamientos y esta ley a la luz de estos cambios constitucionales y ver hacia adelante qué opciones también podemos tener. Esperamos que nunca tengamos un problema, pero bueno, aquí también Javier se refirió a algunas armas que pudiéramos, al menos nos abrió los ojos del tema de la constitucionalidad, que no está muy claro. O sea, está muy clara su exposición, pero vamos, no está claro el tema en cuanto a darnos esa certeza jurídica que hubiera sido deseable en esta ley, en este reglamento, en sus lineamientos, en sus parámetros. Entonces, esa era la idea también de esta sesión, de esta plática, darles el tema de fondo constitucional y el tema aterrizado en cuanto a lo práctico por parte de Rodrigo, que creo que
También a mí me llamó mucho la atención esa lámina con los 13 puntos que ahora tenemos que ver. Espero que ese número sea cabalístico para buenas y no para malas. Ya ven que dicen que el número 13 puede ser de los dos lados, ¿no? O muy buena suerte o muy mala suerte. Espero que sea de buena suerte. Pero sí son 13 puntos que tenemos que considerar sobre los avisos que ya habíamos diseñado y que ya habíamos inclusive hecho algunos gastos o muchos gastos. Y ya teníamos más o menos todo organizado y de repente nos llega la noticia de, oye, bueno, pues están los parámetros y los lineamientos y hay que revisar otra vez los avisos de privacidad, es lo que tenemos que estar haciendo ahora, ¿no? Entonces, muchas gracias a ambos. Creo que estos dos o tres aspectos que comenté me parecieron a mí de lo más relevante y por favor, preguntas y respuestas, vamos a tratar de hacerlo en unos de 7 a 10 minutitos, no más, porque tenemos otros temas, el otro tema, la otra mesa muy interesante, que es sobre los parámetros. Entonces, adelante si alguien tiene alguna duda, por allá. Gracias. Y nos han pedido ya la elaboración de avisos de privacidad. ¿Qué tipo de preguntas nos recomiendan que les hagamos a los clientes para que nos proporcionen la información necesaria para preparar los avisos de privacidad? Y otra de las preguntas, pareciera ser como que tendríamos que preparar un aviso de privacidad dependiendo si se solicita información para empleados, un aviso para empleados, si se pide para clientes o proveedores, personas físicas, un aviso para esos, o se puede hacer un aviso de privacidad en el cual se establezcan diversos propósitos y que nos pueda servir tanto para clientes, proveedores o para los empleados de la propia empresa. Rodrigo, a ver si nos ayudas. Sí, mira, precisamente es muy en línea con lo que platicamos al inicio. Se tratan de trajes a la medida. El poder unir, digamos, todos los finalidades titulares en un aviso de privacidad con base de reglamento y lineamientos no es posible. Tienes que tener un aviso de privacidad dependiendo del titular, del tipo de dato que se recaba, qué se hace con esa información, y así lo vas delimitando. Puede que al final del día acabes con 5 avisos de privacidad o acabes con 10, 15, 89, depende de qué tantas finalidades tengan. Y ahí el análisis que tú tendrías que hacer es cuándo puedes unir esas. Quizás en un tema de recursos humanos pudieras llevar el ejercicio de que digas, bueno, uno el aviso de privacidad de solicitantes con el de candidato. ¿Cuáles son los demoles que te pueda aplicar que quizás obligues a tu cliente a desde una primera etapa recabar el consentimiento por escrito de las personas que están acudiendo, ¿no? De las preguntas que comentabas, principalmente te tienes que hacer las preguntas con todas las áreas de la organización que traten datos personales para entender qué tipo de datos recaban, con qué finalidades, se transfieren, no se transfieren, cuánto tiempo se almacenan, cómo, a través de qué canales de obtención tienen, para que tú puedas ir afinando y delimitando cuáles son los avisos de privacidad que tienes que generar. Sí, buenos días. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Los lineamientos establecen que se tiene que incluir en el aviso de privacidad el procedimiento de atención de los derechos ARCO. Entonces, digo, y por otro lado me establecen que no puedo remitir a documentos que no estén disponibles. Si yo sí tengo disponible un manual de procedimiento de derechos ARCOS, ¿es suficiente con que diga, en caso de que quieran ejercer el derecho ARCO, consulten este manual? ¿Sí va a estar disponible o sí te lo tengo que incluir todo en el propio aviso? Como tal lo tienes que incluir en el aviso. Desafortunadamente tienes que ponerlo muy brevemente, no tienes que incluir el manual, pero puede ser tan sencillo como tú envías un correo electrónico a esta dirección. En un plazo de 2 días te es contestado. Te vamos a pedir, por ejemplo, tu IFE o algún documento que acredite que tienes personalidad para este ejercicio de derechos ARCO. Posteriormente te haremos llegar la información o ejecutaremos el procedimiento en 15 días. O sea, eso lo tienes que dejar en el propio aviso íntegro. Eso es el punto positivo. Por eso decíamos, en algunos casos, tu aviso de privacidad puede quedar en un documento de 4 o 6 hojas en un momento dado. Hacerlo lo más breve que sea, pero que sea comprensible para cualquier persona. No nos vayamos como al tema que decimos, bueno, caray, es que pues, entre abogados nos entendemos, ¿no? Dices, al final del día, como es un documento que puede llegar a cualquier persona, tiene que ser sumamente entendible.
Y la parte que tú comentas de un documento donde lo puedas localizar es principalmente el punto que atacaban ellos, es cuando estabas empleando tú un aviso de privacidad corto, hacías referencia que podían consultar el aviso de privacidad completo, y ahora cuando le dabas clic y acababas viendo el Universal o el Reforma, ¿no? Es principalmente con eso. O sea, tu manual del procedimiento como tal no lo tienes que dar a conocer. Puede que se lo tengas tú interno implementado. Más bien, sí le tienes que explicar a la persona cómo va a funcionar el procedimiento en términos muy generales y muy sencillos en el aviso de privacidad íntegro. Decir a cualquier otro documento, esté o no disponible. Exactamente. Ok. O sea, Gracias. Y la segunda pregunta sería que, bueno, en relación con la especificación de las transferencias, de que tengo que poner exactamente a quién se va a transferir la información y si es nacional o internacional, ¿es suficiente con que yo ponga se va a transferir a una sociedad relacionada o a una subsidiaria del responsable? ¿O tengo que poner la razón social de a quién se lo estoy transfiriendo? mira, en esos casos ahí tienes dos puntos que te pueden ayudar, el tema de los lineamientos y el tema del reglamento. El reglamento te establece la excepción de que cuando se hagan transferencias dentro de empresas del grupo, por ejemplo, siempre y cuando se cuente con una política que sea vinculante para todas, no tienes que obtener consentimiento. En esos casos lo puedes dejar tan sencillo como tus datos podrán ser compartidos con empresas controladas, controladoras, subsidiarias, afiliales del grupo. En todo momento estará protegida la seguridad de tus datos en estas transferencias, etcétera. Mi pregunta va muy de la mano de lo que Tania comentaba. Yo he visto en varios avisos que hacen un resumen sumamente breve de lo que es el aviso de privacidad y después remiten a una página de internet. Tú acabas de comentar ahorita sobre las remisiones y que terminas en otro lado o en algo que solo los sistemas pueden entender, ¿no? Pero por el otro lado tenemos el extremo de las 6 páginas que tú comentabas. Y algunas veces los avisos pues están en zonas breves que no necesariamente puedes extenderte. ¿Crees tú que sea sancionable para estas empresas el que hagan un pequeño resumen o enunciado de su aviso de privacidad dando a conocer que existe y de ahí remitan a una página de internet, partiendo de la base de que esa página de internet no te lleve al Universal ni a un lugar ahí, un hoyo negro, sino que en realidad sí llegues a la página de internet y esté formulada de manera tal que sí traiga ya un aviso muchísimo más amplio, cumpliendo con todos los requisitos de pasta a pasta? ¿Crees que eso pudiera ser o crees que sea susceptible de ser sancionado por la autoridad? Mira, yo creo que en definitiva, sí, la misma ley y el reglamento prevén estas situaciones, que no tengas que dar a conocer siempre el documento de 6 hojas, que puedas partir ocupando el aviso de privacidad corto o el simplificado, precisamente para esas situaciones. Lo que siempre la recomendación es el aviso que des a conocer, aunque sea el corto, siempre que cubra los requisitos mínimos que te pide la ley y el reglamento y los lineamientos. ¿Por qué? Porque hay veces que ocupan leyendas, como bien lo comentas en una página, pero esa leyenda le quiere dar el uso como si fuera un aviso de privacidad. Ahí creo que sí podríamos estar en una situación de riesgo cuando esa leyenda se le quiera dar un uso como un aviso de privacidad. ¿Cuál sería la recomendación? Si es por algo de espacio, bueno, remitirte a elaborar un aviso de privacidad corto o simplificado, el cual pueda ser muy reducido para que no te robe el espacio de tu página web o en un formulario, y que hagas referencia al aviso de privacidad íntegro, que ahí sí sería el documento de 6 hojas, 4 hojas, ¿correcto? Pero tomando en cuenta que al menos cubra los requisitos legales para considerarse un aviso de privacidad, ¿no? Bien, he visto que en la práctica varias empresas lo que están haciendo es implementar dentro de su página de internet, entra un correo de cualquier empresa o particular o de despachos incluso, y ya traen ahí un pequeño aviso de privacidad. ¿Qué tan necesario consideras que sí se implementen en las páginas ya de estos machotes como aquellos de que te dicen que si este correo no va para ti, etcétera, etcétera? Claro. Que ya también se tenga dentro de lo que son los correos electrónicos algún breve aviso simplificado. ¿Qué tan necesario pudiera ser, dada la naturaleza de los correos electrónicos, que son muy voluntarios, ¿no? Pero ¿valdría la pena ponerlo o realmente es un exceso? Correcto. Y gracias. Mira, en lo que concierne a páginas de internet, la primera pregunta que hay que hacernos, ¿se está recabando información?
se están recabando datos personales. ¿Por qué? Porque ha habido empresas que vemos que colocan el aviso de privacidad en la página web. Cuando preguntas, bueno, ¿qué información recabas de la página? Ninguna. ¿Por qué estás dando a conocer un aviso de privacidad? No, porque se me hizo una buena idea y estamos dando un aviso de privacidad genérico. Vamos a la respuesta de hace rato. No puedes tener un aviso de privacidad genérico. Estás dando a conocer un aviso de privacidad. ¿Cuál vas a dar a conocer de los que tienes? ¿Vas a dar a conocer el de empleados, el de clientes, el de proveedores? ¿Cuál? O sea, en esos casos que dijeras, si no estás recabando datos personales, la sugerencia puede ser, no incluyas un aviso de privacidad. ¿Por qué no más bien incluyes una leyenda que diga, en esta empresa contamos con una cultura de protección de datos, cada vez que te sean recabado tus datos, se te dará a conocer el aviso de privacidad correspondiente. Si deseas mayor información, contacta a nuestra oficina de privacidad. Es eso, porque quizás no estás recabando datos personales a través de la página web. Hay otros casos que nos dicen, mira, sí recabamos datos a través de la página web para suscribirte a un newsletter, recabamos web address, IP beacons, todo eso lo recabamos a través de la página web. Perfecto, entonces vas a tener que generar un aviso de privacidad específicamente para página web. Y ahí regresábamos al comentario. ¿Por qué? Porque cada aviso de privacidad va a ser un traje a la medida. Vas a tener uno para tu página web, vas a tener un aviso de privacidad para tus empleados, etcétera, ¿no? La inclusión del aviso de privacidad en el correo, siento yo que hasta cierta forma, aún incluyendo el aviso de privacidad corto, ya de por sí los correos vemos siempre hasta abajo que se va generando unas 8 hojas de la firma y no imprimas y ten cuidado con esto. El incluirlo ahí, yo creo que para los litigantes va a ser muy complicado, y ahí corrígeme Arturo si me equivoco, que tú puedas demostrar que efectivamente obtuviste el consentimiento de la persona antes de recabar sus datos al aviso de privacidad, porque simplemente está ahí. En esos casos lo que decimos, bueno, no es una práctica que se recomiende mucho porque no te permitiría tener esa visibilidad. Mejor incluye una leyenda, oye, haz una mascota y pon, esta empresa cuenta con un programa de protección de datos, cuando te recabemos tu información se te dará a conocer el aviso correspondiente. Y así los vas teniendo un proceso más claro. Cada vez que recabes, si es a través de formularios, va el aviso de privacidad para ese titular en específico. Si es un cliente, va con su aviso de privacidad solicitante, etcétera. Pero siempre verlo de esa forma, como un traje a la medida, y ponerlo únicamente en los canales en los que efectivamente se están recabando datos personales, para no generarte una carga innecesaria, ¿no? A mí me parece que sí, efectivamente, el tema congruencia va a ser muy importante ahora en todo esto de los lineamientos que nos han puesto un poco de cabeza. Tenemos por ahí espacio de una pregunta más, porque tenemos los demás expositores, y después no se preocupen porque vamos al final nuevamente, si ustedes van a estar aquí, nos van a poder ayudar a resolver algunas otras dudas. Tienen también las presentaciones en la página de ANADE, y finalmente ambos son anadistas y los pueden ubicar fácilmente para cualquier otra consulta. Entonces, relacionada con esta presentación, desde luego. Por favor. Buenos días. Una pregunta. En el mismo esquema de los litigantes, ¿qué tan recomendable es que el procedimiento del ejercicio de los derechos ARCO sea por medio de correos electrónicos? Digo, sabemos que lamentablemente el sistema procesal todavía no le da tanta certeza a lo que son los correos. ¿Qué tan recomendable es que que el ejercicio de los derechos ARCO se siga por correos electrónicos? Pues ahí hay cierta laguna jurídica, ¿no? Porque el Código Federal de Procedimientos Civiles apenas sí habla de que la prueba se puede obtener por medios electrónicos, ¿no? Pero digamos que ahí apenas empieza, o sea, sí, hay una laguna muy grande, ¿no? Creo que sobre todo el problema es, si no lo haces por correo electrónico, pues de qué otra manera, o más bien, hazlo por correo electrónico y pues dile, está esta otra vía, ¿no? Hay maneras o sea, el gran problema ahí es el de la fiabilidad de la información. Si tú puedes demostrar ante la autoridad judicial que es fiable el sistema,
tienes más apoyo para demostrar, ¿no?, por medios electrónicos que hay prueba, ¿no? Hay un mecanismo que pues en la tesis doctoral Alfredo Reyes Craft desarrolló más con la firma electrónica y que creo que se ha empleado muy poco, que es el que tú obtengas una certificación, ¿no?, a través de firma electrónica avanzada, ¿no?, con una empresa que tenga esta certificación de la firma electrónica avanzada conforme a la ley conforme al Código de Comercio y la norma oficial de firma electrónica, y si tienes esa certificación, tu sistema y en general tu sistema de correo electrónico va a tener más fiabilidad en tribunales, ¿no? Creo que muy poca gente acude a este sistema y tampoco es tan complicado. Mira, y también aunado a los comentarios de Javier, un punto a tomar en cuenta. Siempre tienes que tomar en cuenta cuáles son tus tipos de titulares que tienes. ¿Por qué lo digo? Hay empresas que dicen, todo va a ser vía página web, correos electrónicos y demás, pero puede que tu industria sea para un cierto segmento de la población que no tenga acceso a computadora. Tienes que pensar en eso. Oye, ¿qué pasa si recabaste tú los datos personales a través de kioscos en tus tiendas de autoservicio? Toma en cuenta que quizás pudiera ser un mecanismo idóneo para el procedimiento de atención de derechos ARCO. Así no se entiende en un momento dado que tú estás creando barreras para el ejercicio de los derechos ARCO en un momento dado. Aunado a todos los temas que comenta Javier, hoy hay que tomar en cuenta que no es un tema muy regulado, es un punto que la autoridad te está dejando a ti, empresa, que lo puedas de alguna forma crear, ¿no? No hay esos estándares aún. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Le pido por favor un fuerte aplauso para nuestros dos expositores.